Entonces, en análisis matemático 2, ¿qué es lo que vamos a ver exactamente? Vamos a ver todo lo que se vio en análisis matemático 1, ¿sí? Todo el estudio que se le hizo a la función y igual a f de x, es decir, desde su existencia, es decir, todos los valores de x reales que me admitían un único valor de y después, a su vez, tomábamos los valores a donde no existía mi función y le calculábamos el límite, veíamos a ver si el límite existía o no para ese valor, para ese punto. Después vimos a ver si realmente la función era continua o discontinua. Después, a su vez, la derivábamos, calculando el límite del cociente incremental. Y después, más adelante en análisis matemático 1, la integramos, ¿sí? Bueno, todo eso que hicimos en análisis matemático 1 para una función genérica igual a f de x, ahora lo vamos a hacer en análisis matemático 2, pero ya no vamos a trabajar con una sola variable independiente, sino que vamos a trabajar con n variables independientes. Por eso este análisis también se lo conoce como el análisis de la multivariable, ¿sí? Vamos a arrancar con un campo escalar, ¿sí? Una función genérica y z igual a f de x y, donde x e y van a ser las variables independientes y z va a ser nuestra variable dependiente, ¿sí? Esta función al principio va a ser un campo escalar de dos variables. ¿Qué significa que sea escalar? Que x e y independientes van a ser escalares, valores que pertenecen a los reales, al R2, ¿sí? Y z va a ser un valor real. Y la idea es hacer todo lo que vimos para análisis matemático 1, generalizándolo para más variables independientes, ¿sí? Siempre hablando de campos escalares. Y una vez que terminemos de hacer todo eso que dijimos para análisis matemático 1, después vamos a pasar de un campo escalar a un campo vectorial, ¿sí? Que eso lo vamos a ver más adelante qué sería. Entonces, esta función genérica, z igual a f de x y, ¿sí? Implica que para cada valor de x e y independiente, se va a obtener un único valor de z real, ¿sí? Entonces, si obtengo un valor de z real, voy a tener ternas de x, y z que van a ir definiéndome puntos en el espacio de las tres dimensiones, ¿sí? Y el conjunto de todos esos puntos, es decir, que hacen a mi función z igual a f de x, y, me va a determinar una superficie en el espacio de las tres dimensiones, ¿sí? Entonces, en análisis matemático 2 vamos a ver, ¿sí? Cómo se representan estas funciones, ¿sí? Y acá voy a hacer un paréntesis. Esta parte, la representación gráfica en R3, es una clase grabada por mí, ¿sí? Que no está en vivo, que ya la pueden descargar de la carpeta de Drive, ¿sí? Para que la vayan viendo, que vendría a ser casi como la primera clase de análisis matemático 1, ¿sí? Pero como es bastante complicado graficar en R3, entonces no la hice en vivo. Así que cuando quieran o si tienen dudas me pueden consultar y podemos hacer como un pantallazo como para ver lo que no se entiende, ¿sí? Una vez que hagamos la representación gráfica, ¿sí? Analizamos las representaciones y ahora lo vamos a estudiar, ¿sí? Empezando por el dominio de funciones que arrancaría en esta clase. Después del dominio de funciones vamos a ver límites dobles junto con el análisis de la continuidad de la función y después las vamos a derivar, ¿sí? Y más al final del cuatrimestre la vamos a integrar a estos campos escalares. Bueno, entonces vamos a arrancar con dominio de funciones, pero para eso, ¿sí? Vamos a dar un par de referencias como para que cuando realicemos la gráfica del dominio de la función, ¿sí? Nos podamos entender, ¿sí? Entonces, si dentro de mi condición del dominio existe la condición de igualdad, es decir, y igual a f de x, ¿sí? Y igual a mayor igual o menor igual, ¿sí? Cuando existe esta condición de igualdad adentro de mi función, entonces a la función la voy a graficar con línea continua, ¿sí? Si no tenemos condición de igualdad dentro de la condición que queremos graficar, por ejemplo, mayor, menor o distinto, ¿sí? Si no tenemos condición de igualdad, es decir, estos no tienen igual,
Entonces vamos a trazar la función con línea discontinua o línea de puntos. Y si tenemos a su vez estas condiciones de mayor, menor o mayor igual o menor igual, implica que vamos a tener que sombrear la condición. Ahí ya vamos a ver cómo. Entonces, por ejemplo, ¿qué función tenemos ahí? Continua. ¿Continua? ¿Por qué continua? Una función lineal. Una función lineal, una línea recta tenemos ahí, ¿sí? ¿Cómo vamos a graficar esa función? Y ahí viene la respuesta que me dieron recién. O sea, esa línea recta la vamos a graficar con línea de puntos o línea continua. Continua, porque hay una igualdad. Exactamente, porque existe esta condición de igualdad dentro de la condición, ¿sí? Entonces, graficamos la línea recta, calculando las dos intersecciones con los ejes coordenados, ¿sí? Vendría a ser la línea roja, ¿sí? Esta sería mi función. Y una vez que digo eso, mi condición me dice los i menores a la recta. Entonces, ¿hacia dónde crecen los i? Hacia arriba. ¿Hacia dónde decrecen los i? Hacia abajo. Y como yo quiero los i menores a la recta, entonces voy a sombrear todo lo que esté por debajo de la recta. Esa sería la condición que quiero marcar dentro de la gráfica. Ahí tenemos otra línea recta, ¿sí? Nada más que ahora esta línea recta no tiene condición de igualdad. Entonces, graficamos la recta y en este caso me dice los x menores a la recta. Entonces, me paro en algún punto y digo, bueno, a ver, ¿hacia dónde tengo los x menores? En este sentido. En este sentido, los x son mayores porque aumentan los valores de x. Entonces, trazamos la línea recta con línea de puntos porque no tengo condición de igualdad. Y para marcar la condición y menores a la recta, entonces voy a trazar todo lo que esté por encima, en este caso, de la recta. Una pregunta. Sí. ¿La línea va discontinua cuando los valores sombreros no tocan la recta? ¿O es casualidad? O sea, la condición me dice que ningún punto de la recta pertenece, ¿sí? En nuestro caso va a ser el dominio de la función, pero en este caso ningún punto de la recta pertenece a la condición, ¿sí? ¿Se entiende? Ok, sí. Seguimos. Bueno, y ahí tenemos dos rectas, x mayor a 3, e y menor a 2, ¿sí? Ese simbolito que está en el medio significa y, ¿sí? Y se me está diciendo que las dos condiciones se tienen que dar juntas. Entonces, graficamos las dos rectas, ¿sí? Que en este caso es la recta x mayor a 3, vendría a ser la condición para la recta de x igual a 3, es decir, una recta que corta el eje x en el valor 3 y es paralela al eje y o perpendicular al eje x, ¿sí? Esa vendría a ser la recta x igual a 3. Y por el otro lado tengo la recta y igual a 2, ¿sí? Una recta que corta al eje y en 2, ¿sí? Y que es paralela al eje x, ¿sí? Las dos son con líneas discontinuas porque no tengo condición de igualdad. Y yo lo que estoy buscando es el lugar a donde se unen, ¿sí? O se intersectan, mejor dicho, las dos condiciones. Entonces, x mayor a 3 implica todo lo que esté, los valores de x mayores a x igual a 3. ¿Sí? Y por el otro lado, tenemos que los y tienen que ser menores a 2, es decir, de la recta y igual a 2, todo lo que esté por debajo de la recta. Donde se intersectan las dos condiciones, ¿sí? Ahí tendríamos la condición que queríamos establecer, es decir, en esta partecita gris. Profe, Sí. ¿puedo volver una diapositiva atrás? Sí. Otra La más. de los trazos. Sí, la anterior. Esta. La última es de mayor o menor. O mayor igual, menor igual. Es cuando tenemos esta condición, ¿sí? Ah, ok. ¿Sí? O sea, se le suma a la condición de igualdad una condición que hay que sombrear, ¿sí? Bien, bien, bien. Gracias. Y nada. Más rápido ahí. Bueno, ¿hasta acá hay alguna duda? Por ahora es fácil.
porque todavía no arrancamos. Bueno, a ver, ¿qué función tenemos ahí? Una parábola. Una parábola, ¿sí? Esa parábola es vertical o horizontal. Vertical, Vertical, con ramas hacia arriba o hacia abajo. hacia abajo. Hacia abajo. Entonces graficamos la parábola, ¿sí? Y bueno, ¿cómo vamos a graficar esa parábola? Tengo condición de igualdad, por lo tanto, ¿sí? La función, la línea de puntos de la función va a ir con línea continua, ¿sí? Y ahora me dice, los y menores iguales a 4 menos x al cuadrado, ¿sí? Cuando yo tengo parábola, sobre todo, nos va a convenir siempre despejar la variable que está en grado 1, ¿sí? Entonces, me voy a parar en el vértice de esa parábola, que en este caso está ahí, ¿sí? Y voy a preguntarme, ¿sí? Yo quiero los y menores, ¿sí? Entonces, los y aumentan hacia arriba y disminuyen hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que sombrear? ¿Entre las ramas de la parábola o por fuera de las ramas? Si sombreo por fuera de las ramas de la parábola, ¿sí? Voy a estar sombreando los y mayores. Entonces, lo que voy a tener que sombrear acá, como quiero los y menores a la parábola, voy a sombrear todo lo que esté dentro de las ramas de esa parábola. Acá tenemos otra parábola, nada más que esta en vez de ser vertical, es horizontal, ¿sí? Y con ramas hacia la izquierda, ¿sí? Como no tenemos ahora la condición de igualdad, la línea de la parábola se grafica con línea de puntos, ¿sí? Entonces, nos paramos en el vértice de la parábola y ahora mi condición dice que los x tienen que ser mayores a la parábola. Entonces, los x mayores están en el sentido en donde crecen los valores de x. Entonces, ¿qué voy a tener que sombrear? ¿Entre las ramas o por fuera de las ramas? Y si yo sombreo entre las ramas, voy a estar sombreando en la dirección en donde decrecen las x. O sea que no es lo que quiero, sino voy a tener que sombrear por fuera de las ramas. El sombreado lo pueden hacer pintando o rayando, ¿sí? La condición. ¿Qué función tenemos ahí? ¿Qué función? Una elipse. ¿Una elipse? ¿Seguro? Una circunferencia puede ser, profe. Bien, una circunferencia, ¿sí? Porque para que sea una elipse, ¿sí? Convirtiendo ese término en uno, los denominadores, ¿sí? De ambos lados, de las x y de las y, me deberían quedar distintos, ¿sí? Eso era la condición que tenía que tener la elipse. En este caso es una circunferencia con centro en menos 2 y 3 y radio igual a 2. Entonces graficamos, ¿sí? Y mi condición, ¿qué me dice? X más 2 todo elevado al cuadrado más y menos 3 todo elevado al cuadrado mayor o igual que 4. Si queremos leer esto rápidamente, vamos a decir así. La circunferencia, ¿sí? Mayor o igual que su radio. Entonces, ¿en qué valores del plano XY la circunferencia es mayor o igual que su radio? ¿Por dentro de la circunferencia o por fuera de la circunferencia? Todo lo que está por fuera. Bueno, Está por fuera, ¿sí? Porque de la línea de la circunferencia, los valores que son mayores a su radio están por fuera, ¿sí? Y todos los valores que están por dentro de la circunferencia van a ser menores a su radio. Entonces, en este caso, la condición es esa. Bueno, ahora sí vamos a ir arrancando dominio de campos escalares, ¿sí? Entonces, tenemos nuestro campo escalar genérico, z igual a f de xy, y es un campo escalar de dos variables independientes, ¿sí? Y el gráfico de la función, como ya dijimos antes, es una superficie en el espacio de las tres dimensiones, el R3, cuya proyección sobre el plano XY es su dominio de función. Es decir, si z es mi variable dependiente, la proyección de z sobre las variables independientes es el dominio de la función, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, vemos la gráfica de acá arriba, de acá al costado, ¿sí? Mi función z está en el espacio de las 3 dimensiones, ¿sí? Es esa especie de paragüita, ¿sí? Y si yo me proyecto hacia el plano XY, entonces voy a ver el dominio de la función, a lo que llamamos piso de la función, ¿sí? Entonces el dominio también se lo conoce como campo de existencia de la función, lo vamos a denotar, ¿sí? De esta manera, dominio de f de xy o dominio de z, ¿sí? Cualquiera de los dos estaría bien, y va a ser el conjunto de pares coordenados xy para los cuales está definida z, es decir, esto se leería así, el dominio de mi función f de xy es igual a todos los pares coordenados xy, tal que xy pertenece al R2 y a su vez z sea igual a f de xy, ¿sí? Es decir, que z sea un valor real. Entonces, ¿por qué teníamos la necesidad de definir el dominio de una función? ¿Cuál sería el problema que tendría mi función para que yo esté obligado a definir el dominio de la función? ¿Por qué era eso? ¿Qué pasaba con determinadas funciones? Se hacen discontinuas en ciertos puntos. Se hacen discontinuos. Bueno, lo que pasa es que la palabra discontinuidad todavía no quiero mencionarlo porque todavía no estamos dentro del campo discontinuidad. Pero ¿qué hacía exactamente? O sea, ¿por qué yo después decía acá presento una discontinuidad? ¿Qué pasa con Z? Porque, bueno, porque hay valores de, en el caso de análisis 1 había valores de X, los cuales la función no tomaba. Perdón, esperen un segundo. Perdón, tenía que sacar a mi perrito. Bueno, entonces, sí, pero ¿cuáles eran esas funciones que tenían el problema, ¿sí? Que por alguna cosa z no tenía un valor real en ese punto, o en algún punto. Por ejemplo, las funciones asintóticas Asintóticas u homólogas. homólogas, que vendrían a ser, por ejemplo, y más 1 sobre, x más 1 sobre x menos 2, por ejemplo. Claro, Uh-huh. ¿Por las qué? que eran racionales. Bien, vamos a hacer, voy a hacer un ejemplo. Perdón, me fui, vuelvo para atrás. ¿Sí? Me estás dando este ejemplo. ¿Sí? Entonces, Sí. ¿qué tiene esa función? Que en el denominador, por ejemplo, no puede tomar valores menores a 0, Bien, porque no existiría la función. exacto. O sea, si eh, x es igual a 2, por ejemplo, mi función y deja de existir. Deja de obtener un valor real. ¿Sí? claro, Bien, entonces las restricciones básicamente para una función son aquellas funciones que por algún motivo dejan de darme valores reales para mi variable dependiente, ¿sí? En el caso de esta función que vos diste de ejemplo, el problema está en el denominador. O sea, yo tengo que ponerle una restricción al denominador para que mi función, ¿sí?, exista dentro de los campos de los reales. La condición sería que todo el denominador sea distinto de 0. ¿Qué otra función tiene ese problema? Ya tenemos la primera, la más conocida. ¿Cuál sería la segunda? las que tienen raíces. Bien, ¿qué raíces? Cuando, Raíces pares. Bien, raíces de índice. claro, Entonces, para que exista mi función, el radicando, o todo lo que tenga yo en el radicando, ¿qué condición tiene que tener? que deben ser positivas, Bien, mayores a 0. iguales a 0, ¿sí? No solamente mayores a 0, porque la raíz de 0 existe, ¿sí? Claro, mayor o igual a 0, sí. ¿Sí? Entonces, por eso ahí le ponemos condición de igualdad. ¿Cuál otra? El logaritmo.
¿Qué problema tenía el logaritmo? Tienen que ser mayores a 1. ¿A 1? A ver, vamos a hacer la gráfica del logaritmo. El logaritmo y igual al logaritmo de x. Voy a hacer una flecha ahí, pero no. Tiene esa gráfica. ¿Sí? Y acá está 1. Yo tengo valores por encima de 1 y también tengo valores por debajo de 1. ¿Qué valores? Mayores. Claro, cuando eres 0 se hace infinito. Sí, entonces ¿qué pasa? No puede valer 0. ¿Y qué otro valor no puede valer? Mayor a 0 sería. Bien, o sea, la condición es que para que exista mi función, x tiene que ser mayor a 0. Si es igual a 0, mi función no existe porque se va justamente al menos infinito, ¿sí? ¿Y qué otra función se acuerdan? Exponencial. ¿Exponencial? ¿Qué exponencial? Con E. Mira, estoy dando una pista. Trigonométrico. Ahí. ¿Sí? Arcoseno, arcocoseno, ¿sí? Tangente, cotangente. El arcoseno y el arcocoseno, cualquiera de las dos, ¿sí? Su argumento tenía que ser, el valor absoluto de su argumento tenía que ser menor o igual que menos 1, que 1, perdón. Y la tangente y la cotangente, ¿sí? Que tienen restricciones para pi sobre 2, ¿sí? Entonces, básicamente las restricciones que vamos a ver hoy, ¿sí? Son estas. Las que ya nombramos, ¿sí? Los denominadores de f de x, y, para que exista z, el denominador va a tener que ser distinto de 0, si no mi función va a dejar de existir. Los argumentos de los logaritmos, ¿sí? Para que exista mi función, ¿sí? Van a tener que ser los argumentos mayores a 0. Los radicandos de raíces de índice par, ¿sí? Para que exista z, el radicando entero va a tener que ser mayor o igual que 0. Y los argumentos de las funciones trigonométricas son las otras restricciones que vamos a ver, ¿sí? Donde tenemos restricciones para el arcoseno, el arcocoseno, la tangente y la cotangente. Vamos con la primera, ¿sí? Denominadores. Entonces, tengo una función compuesta por un numerador y un denominador, ¿sí? Suponiendo que ese numerador pertenece, que no presenta restricción para ningún valor de los reales, por ejemplo, vamos a decir que P es un polinomio, entonces para que z exista, el denominador, ¿sí? Va a tener que ser distinto de 0. Si el denominador es igual a 0, mi función deja de tener un valor dentro del campo de los reales. Por ejemplo, cuando vamos a hacer el análisis del dominio de una función, lo vamos a analizar de dos maneras. Por un lado, vamos a hacer todo un análisis matemático, ¿sí? Que se llama análisis analítico del dominio de la función. Y por el otro lado, a ese análisis matemático lo vamos a graficar, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de analizar el dominio de una función, está hablando del análisis analítico por un lado, ¿sí? Y por el otro lado de la parte gráfica, ¿sí? Demuestro a dónde existe mi función. Entonces, por ejemplo, tenemos esta función, ¿sí? Y lo primero que voy a hacer es observar la función. Entonces, independiente de lo que tengo en el denominador, en el numerador tengo un polinomio de grado 2. ¿En qué momento o para qué punto ese numerador o ese polinomio de grado 2 dejaría de tener un valor real? Es una pregunta, ¿no? ¿Existe algún valor que hace que ese polinomio de grado 2 deje de existir? No. No, o sea, No, profesor, creo que no. En el denominador sí se da, sí. pero en el numerador no es necesario. Claro, los polinomios existen para cualquier valor de los reales, o sea, le puedo dar valores desde 0, o sea, puede valer 0, ¿sí? O puede ser un número negativo o puede ser un número positivo. Entonces, en el numerador no tenemos problema, pero al tener ya un denominador, ahora sí tengo que
generar una restricción para que mi función z exista, ¿sí? Entonces, para ver dónde existe mi función, le voy a decir al denominador, ¿sí?, que sea distinto de 0. Entonces, por un lado vamos a hacer la parte analítica y por el otro lado le vamos a hacer a este dominio, a esta función, la parte gráfica, ¿sí? Entonces tenemos nuestra función, ¿sí? Y ya dijimos, el numerador, ¿sí?, va a existir para cualquier valor del plano XY, pero el denominador, ¿sí?, vamos a tener problemas si es igual a 0, porque mi función va a dejar de existir si ese denominador es igual a 0. Entonces tomamos todo el denominador completo, como está escrito dentro de mi función, y le decimos que sea distinto de 0, ¿sí? Una vez que hacemos eso, ¿sí?, trabajamos un poco esa función, porque esa en sí es la función que voy a tener que graficar, ¿sí? Entonces, llevo el término independiente hacia el otro lado de la igualdad, y ahí ya puedo identificar la función, ¿sí?, que tengo en el denominador. ¿Qué función es esa? Hipérbole. Una hipérbola, ¿sí?, que está centrada con el origen, ¿sí?, y cuyas intersecciones con los ejes coordenados los estoy viendo en los denominadores. Profe, Entonces, disculpe. sí, Yo no recuerdo bien la diferencia cuando uno lo ve así como hipérbola o circunferencia. ¿Me puede más o menos explicar eso? Que por ahí no me doy cuenta con eso. para que sea circunferencia, los términos, o sea, rápidamente, ¿cómo te vas a dar cuenta? Los términos Sí. que acompañan a los coeficientes que están elevados al cuadrado, que en este caso son fracciones, ¿sí?, tienen que ser iguales y de el mismo signo, ¿sí? En este caso, los coeficientes, que serían 1/4 y menos 1/9, ¿sí?, son distintos y encima tienen distintos signos. Por lo tanto, eso es una hipérbola. Si son distintos pero del mismo signo, es suponiendo que este sea positivo, ¿sí?, ahí va a ser una elipse, ¿sí? Pero si son iguales, como era el caso que teníamos hoy, en donde estaban todos igualados a 4 acá, ¿sí?, y acá teníamos 1 y 1, entonces ahí va a ser una circunferencia, ¿sí? ¿Se entendió? O sea, a ver si entendí, le consulto. O sea, en la fracción tiene que tener el mismo signo ambos números para que sea... Claro, mira, lo voy a hacer así, mira, para que sea más sencillo. Total, después lo borro, ¿sí? Sí. 4. Tenemos esos 3 ejemplos, ¿sí? ¿Ves? En el primero, los coeficientes que acompañan a los términos que están al cuadrado, ¿sí?, son iguales y del mismo signo, ¿sí? Los dos positivos iguales a 1, ¿sí? En la segunda, los términos que acompañan a los términos que están al cuadrado son distintos. Este vale 1/4 y este vale 1/9, pero los dos tienen el mismo signo. Entonces esto es una elipse, ¿sí? Y en el tercero, ¿ves? Los signos... los coeficientes son distintos, 1/4 y 1/9, y a su vez de distintos signos. Este es positivo y este es negativo, ¿sí? Entonces es una hipérbola. Ahora sí, gracias, profe. De nada. Está grabada la clase que vimos la semana pasada, en donde se explican en detalle las 3 funciones, ¿sí? Está en la web. Bueno, seguimos entonces con el análisis del dominio de esta función. Listo. Bueno, entonces, esta función entonces dijimos que es una hipérbola. ¿Tenemos alguna otra condición aparte de esta dentro de mi función que hace que me invalide algún valor de z? No. No, porque el numerador ya dijimos que va a tener siempre un valor real, o sea que el problema solamente lo tenía con el denominador, ¿sí? Por lo tanto ya podemos establecer el dominio de esta función, ¿sí? Entonces, el dominio de mi función de forma analítica, ¿sí?, son todos los pares XY, tal que XY pertenece al R2, es decir, estoy en el plano XY, y, esto significa Y, que los valores
de esta función sean distintos de 1, es decir, los valores distintos de la hipérbola. Entonces, una vez que ya establecí el dominio, ahora lo tengo que graficar, ¿sí? Entonces, para eso tenía que ver qué función teníamos ahí. Entonces, ¿qué función es esta? Una hipérbola, como ya me dijeron. Entonces, me voy al plano XY, ¿sí? Y grafico esa hipérbola, ¿sí? Fíjense que cuando hago el gráfico de la hipérbola, le borro las asíntotas, le borro el rectángulo que me ayuda a encontrar las asíntotas y dejo solamente las ramas de la hipérbola, ¿sí? Como tengo condición de distinto, ¿sí? Y no tengo condición de igualdad, entonces las ramas de esa hipérbola van a ir con líneas discontinuas, ¿sí? Y ahora pregunto, ¿sí? ¿Dónde está el dominio de mi función? ¿Cuáles son los valores de x y de y que puede tomar mi función? Todo en la línea punteada. Lo que están a la izquierda y derecha de las Todo ramas. Todo menos la- las rectas. Todo menos la hipérbola en sí misma. Bien, o sea, tengo que sombrear todo el plano XY. Todos los valores menos las ramas de la hipérbola hacen que mi función deje de existir, ¿sí? Perdón, al revés, lo que dije recién, ¿no? Todos los valores de x y de y menos el de la hipérbola hacen que mi función exista, ¿sí? No lo que deje de existir, como dije recién. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sé si yo lo que hicimos acá está bien y que lo que sombreé está bien? Entonces voy a decir, este punto de acá, lo sombreé como parte del dominio de mi función. Eso implica que en ese punto mi función debería existir y darme un valor real, ¿sí? Entonces voy a evaluar mi función a ver en algún valor, ¿sí? Que yo le dije, a ver, acá existe mi función. Entonces elijo el origen porque es como el más sencillo para trabajar y voy a decirle, a ver, z en 0, 0. En teoría, yo dije que en 0, 0 mi función existe, ¿sí? Entonces, evalúo mi función cuando x es igual a 0 e y es igual a 0, ¿sí? Entonces me va a quedar 0 al cuadrado más 2 por 0, 0, más 3. O sea que el numerador, fíjense, es igual a 3. Y el denominador es 0 sobre 4 es 0, menos 0 sobre 9 es 0, ¿sí? Menos 1. Entonces mi función es igual a menos 3. Por lo tanto, está bien. El origen pertenece al dominio de mi función. Ahora vamos a probar lo contrario. Yo dije que en cualquier valor de las ramas de la hipérbola mi función va a dejar de existir. Entonces tomemos algún valor de las ramas, ¿sí? Por ejemplo, el punto 2 de x, 0 de y. Entonces, cuando yo evalúo mi función en 2, 0, ¿sí? En teoría, mi función tendría que dejar de existir, ¿sí? Y me debería dar un valor no real, ¿sí? Entonces, evaluamos. En el numerador ya dijimos que... perdón. En el numerador no hace falta evaluar porque sé que siempre voy a tener un valor real, pero la voy a hacer igual, ¿sí? Entonces me va a quedar 4, ¿sí? Más 4 más 3. O sea, tenemos un valor real. En el denominador, ¿sí? Voy a tener 4 sobre 4, ¿sí? Porque x vale 2, menos 0, menos 1, ¿sí? Entonces ahí, esto se cancela y el denominador se convierte en 0. Por lo tanto, mi función deja de existir. O sea que es correcto el análisis que hice, o sea, cualquier punto de las ramas no pertenece al dominio de mi función y hace que mi función deje de existir. ¿Se ha entendido el análisis del dominio? Sí, profe. Sí, está claro. Bueno, entonces ahora lo vamos a empezar a complicar más. Bueno, ahí fíjense que está pintado todo el dominio, todo el plano XY, ¿sí? Vamos con las raíces. Entonces, dijimos que otra función que tiene restricción es la raíz de índice par, que me dice que para que mi función pertenezca a los reales, ¿sí? El radicando de una raíz de índice par tiene que ser mayor o igual que 0. Porque si es un número negativo, mi raíz va a dejar de, mi función va a dejar de existir, ¿sí? Se convierte en un valor complejo, imaginario. Entonces,
tenemos esa función z igual a la raíz a una raíz de n igual a par de f de xy, y para que exista mi función, yo le voy a tener que decir a f de xy que sea mayor o igual que 0, ¿sí? ¿Por qué incluimos a 0? Porque la raíz cuadrada o la raíz de índice par de 0 sigue siendo 0, y 0 es un valor real. Entonces, tenemos que determinar el dominio de esta función. ¿Cuántas restricciones tiene este dominio? El de la raíz y el del denominador. Bien, o sea que tengo dos restricciones. Vamos a trabajar con dos restricciones ahora. Entonces, por un lado vamos a tener, ¿sí? Lo vamos a dividir en dos partes. Por un lado vamos a tener las condiciones que están dentro de la raíz, o sea, el radicando, la restricción del radicando, y por el otro lado la restricción del denominador, ¿sí? Entonces, por el lado del radicando tomo todo el radicando, ¿sí? Y le digo que sea mayor o igual que 0, ¿sí? O sea, tal cual como yo lo leo dentro de mi función, y le pido que sea mayor o igual que 0. Lo que estaría mal acá, que normalmente lo hacen el día del examen, es que me ponen como condición esto, ¿sí? Todo con la raíz inclusive, ¿sí? Y me dicen que sea mayor o igual que 0. Eso estaría incorrecto, ¿sí? Porque en realidad lo que tiene que ser mayor que 0 es lo de adentro. Por más de que yo diga la raíz la paso como potencia al otro lado, ¿sí? La restricción, en este caso, la tiene el radicando, no la función de la raíz, ¿sí? Bueno, seguimos. ¿Qué función sería esta, sí? Para poder trabajar, pero básicamente ahí ya la están viendo la función que estoy buscando, ¿sí? Este menos 4 lo voy a tener que pasar para el otro lado de la igualdad, ¿sí? ¿Y qué función tenemos ahí? Circunferencia. Bien, ¿concentro en dónde? En En 1 y menos 2. En 1 y menos 2. ¿Y radio? 2. 2. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos esa condición que sale de la raíz. Por el otro, tenemos el denominador. Entonces, a todo lo que está en el denominador, le digo que sea distinto de 0. Si no, mi función va a dejar de existir. Entonces, esa función que tenemos ahí es fácil, es una línea recta, ¿sí? Con condición de distinto. Entonces, ¿tenemos alguna otra restricción? No, porque podemos llegar a tener incluso restricciones adentro de cada una de las restricciones, pero en este caso ya marcamos las dos restricciones que tiene esta función, así que podemos establecer el dominio de esta función, ¿sí? Como todos los valores del par xy, tal que xy pertenezca al R2, y acuérdense que eso estoy sumando condiciones ahí, que la circunferencia sea mayor o igual que su radio, y que la recta sea distinto de menos 2. Bueno, ya hicimos la parte analítica o la parte matemática de este dominio, ahora vamos a hacer la parte gráfica. Entonces, yo acá también lo dividí en dos condiciones para después juntarlas, ¿sí? Y ver dónde se me juntan las dos condiciones. Pero tranquilamente ustedes pueden ir a una gráfica en conjunto y ir sombreando todas las condiciones. Bueno, en este caso, por un lado tenemos la raíz, que me establecía como condición que la circunferencia tenía que ser mayor o igual que su radio. Profe, Sí. ¿por qué es línea recta? Perdón. ¿Está? Sí. Porque las variables... Las dos, porque es mayor o igual a... ahí está. sí, las Está bien. variables sí, están las dos elevadas a la... están las dos variables en primer grado, ¿sí? Sí, sí, sí. Potencias 1. Bueno, acá Entendí, gracias. perdón, me adelanté un poquito para poder mostrarle la otra condición, ¿sí? Pero básicamente lo que tenemos acá es que la circunferencia tiene que ser mayor o igual que su radio. Entonces graficamos la circunferencia, marcamos el centro, verificamos el radio, marcamos el centro de la circunferencia y hacemos la línea de la circunferencia. Tenemos condición de igualdad, por lo tanto esa línea de la circunferencia va a tener que ser con línea continua. Y como yo lo que quiero es lo que sea mayor al radio de la circunferencia, entonces voy a sombrear todo lo que esté por fuera de la circunferencia.
Y por el otro lado tenemos esa línea recta, ¿sí? Que en el plano XY implicaría una recta buscando las intersecciones, ¿sí? Si Y es igual a 0, X es igual a menos 2, si X es igual a 0, Y es igual a menos 2, ¿sí? Y la condición me dice que ningún valor de la recta pertenece al dominio de la función, o sea que mi dominio es todo menos la recta. O sea que rayamos todo el plano XY. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es juntar las dos condiciones en una sola gráfica de la función. Entonces tenemos el plano XY, graficamos por un lado la circunferencia, ¿sí? Y por el otro lado la recta. Una vez que hacemos eso, sombreamos las condiciones, ¿sí? Mi condición es que ningún valor de la recta pertenece al dominio de mi función, o sea que no tendría que hacer nada más con esa recta. Y por el otro lado, ¿sí? Que la circunferencia tiene que ser mayor a su radio, es decir, todo lo que esté por fuera de la circunferencia y ningún punto de la recta pertenecen al dominio de la función. ¿Sí? Ahí estaría en la parte amarillita el dominio de la función. Entonces, como condición, terminamos, ¿sí? Escribiendo las dos soluciones, la gráfica y la analítica, ¿sí? Que era lo que ya habíamos establecido hoy, pero me dice que el dominio de mi función son todos los valores de x y de y, o del par coordenado xy, tal que xy pertenezca al R2 y que la circunferencia sea mayor o igual que su radio y que x más y sea distinto de menos 2. Vamos con las funciones logarítmicas. Entonces, para que exista la función logaritmo, ¿sí? Un z que tiene un logaritmo, mejor dicho, su argumento va a tener que ser mayor que 0, ¿sí? Entonces, vuelvo a hacer la gráfica de este logaritmo de x, ¿sí? En el plano XY. Perdón, ahí se me fue un poquito. A donde no tiene que irse. ¿Sí? Y bueno, ahí tenemos la función logarítmica, ¿sí? Intersecta el eje X en un único valor, ¿sí? En donde Y se hace 0, que es cuando X es igual a 1, ¿sí? Por encima de este valor mi función logarítmica es positiva, ¿sí? O sea, los valores de Y van a ser positivos. Esto es Y igual al logaritmo de X, ¿sí? Y por debajo de 1, entre 0 y 1, más específicamente en esta parte de acá, mi función va a ser negativa. Entonces, esa gráfica es porque después lo vamos a analizar al logaritmo, al dominio, a través de esa grafiquita de ahí. Entonces, ¿cuántas restricciones tiene esta función ahora? 3. 3. ¿Cuáles? Logaritmo mayor que Logaritmo. 0, denominador distinto de 0 y la raíz. Bien. Logaritmo distinto de 0, acuérdense que no es el logaritmo, sino que es el argumento del logaritmo, ¿sí? Y la raíz distinto mayor o igual que 0 es el radicando, ¿sí? Son los argumentos de las funciones los que están restringidos. Entonces, seguimos. Tenemos esta función, ¿sí? Y básicamente, en realidad, esta función va a tener dos restricciones, ¿sí? ¿Por qué dos restricciones? Está perfecto que me hayan dicho 3, ¿sí? Esta restricción que está marcada acá es la que sale por el argumento del logaritmo, ¿sí? Pero después ustedes me dijeron, la del radicando, ¿sí? Que es todo lo que está dentro de la raíz cuadrada, tiene que ser mayor o igual que 0, ¿sí? Pero por el otro lado, la función del denominador, que implica lo de la raíz y menos x al cuadrado más 4x, tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Entonces, esta restricción, ¿sí? Sacándole la raíz que pasa para el otro lado como potencia, si se quiere, ¿sí? Me termina diciendo, ¿sí?
que y menos x al cuadrado más 4x, ¿sí? Tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Entonces, por el denominador, esa función tiene que ser distinto de 0. Pero acá, por la raíz, yo le estoy diciendo que sea igual a 0, ¿sí? Es decir, esta restricción me está condicionando a su vez esta otra condición, ¿sí? Entonces yo lo que voy a decirle es que para que sea distinto de 0, entonces le voy a tener que sacar a esta condición la condición de igualdad, ¿sí? Entonces, por culpa de que está en un denominador, la raíz va a tener que dejar de ser igual a 0, ¿sí? Y por ende el radicando se convierte en una restricción solamente positiva, ¿sí? Que y menos x al cuadrado, 4x, sea mayor que 0. ¿Se entendió? Por lo tanto, tenemos dos condiciones, ¿sí? Entonces, esta condición sería radicando más denominador. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, ahora sí, seguimos analizando estas dos condiciones, ¿sí? Entonces, acá también vamos a hacer otro paréntesis, ¿sí? Y aguárdenme un segundito que voy a cerrar una puerta. Bueno, entonces, acá voy a hacer un paréntesis, ¿sí? Fíjense lo que yo hice con esta primera condición, ¿sí? Uy, me pasé. ¿Sí? Yo lo que hice para pasar desde esta condición a esta condición fue pasar las variables, ¿sí? Sumando al otro lado de la condición, ¿sí? Pero una cosa que ustedes normalmente hacen cuando trabajan este tipo de inecuaciones es esta, ¿sí? Tenemos la condición, que en este caso es 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, ¿sí? Mayor que 0, ¿sí? Pasan el término independiente para el otro lado de la igualdad, ¿sí? Y después multiplican a todo por menos 1. De un lado y del otro lado de la condición, ¿sí? Con el objetivo de que, para poder graficar, ¿sí? Ver a la función toda de forma positiva, ¿sí? Cuando hago eso, ¿qué pasa con el símbolo de la inecuación? Se invierte. Se invierte. Bueno, ahora todos me han dicho que se invierte, pero después van al parcial y no le invierten. ¿Y qué pasa si no le invierto? Voy a sombrear la condición contraria y por ende se anula prácticamente el dominio de la función, ¿sí? Así que tengan cuidado cuando hacen esos pasajes matemáticos, ¿sí? De acordarse de todas las condiciones y de todos los pasos para poder llevar a cabo, ¿sí? El despeje, ¿sí? ¿Por qué se invierte, profe? Se invierte porque justamente le estoy cambiando el signo, ¿sí? Fíjate que me tendría que quedar exactamente igual, o sea, si yo paso esto para este lado, me dice los x cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Son menores a 4, ¿sí? Si yo no invierto el símbolo, me termina quedando los x cuadrado más y al cuadrado mayores a 4, ¿sí? Es un pasaje. No, profe. Una Bien, pregunta. gracias. Cuando se invierte no cambia de menor a mayor igual. No, cambia el sentido, nada más. Ah, ¿Sí? Cambia el... Profe, una consulta. ¿Por qué agrega esos menos uno? ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué agrega esos menos uno? Solamente porque, o sea, para poder graficar la función, ¿sí? Yo la necesito normalmente positiva, para poder ver bien su radio, para poder ver bien o sea, qué función tengo que graficar, ¿sí? En este caso es una función sencilla que uno la puede tantear, se da cuenta que es una circunferencia y se da cuenta que su radio es igual a 2. Pero si la circunferencia o la elipse o la hipérbola están descentradas y yo tengo que completar cuadrados, no me va a quedar otra que cambiar el signo de las variables que están elevadas al cuadrado. ¿Se entiende? Sí, gracias. De nada.
O sea, básicamente es para ver la ecuación de la circunferencia o de la hipérbola o de la elipsis que tengo implícita dentro de mi condición. Bueno, seguimos. Entonces, ya establecimos un paso, ¿sí? Para la primera condición, ¿sí? Ahora me falta establecer un paso para la segunda condición, ¿sí? Que yo lo que recomiendo es, ahí ya puedo ver que tengo de forma implícita una parábola, ¿sí? En esta condición, ahora estoy hablando de esta condición, ¿sí? Tenemos implícita una parábola. Entonces, yo lo que recomiendo para sombrear una parábola es siempre despejar en función del término que está en primer grado, ¿sí? Entonces pasamos todos los otros términos para el otro lado de la condición, ¿sí? Más que nada, para que me sea más sencillo graficar la función, ¿sí? Y poder verla, ¿sí? Reconocer hacia dónde van las ramas de esa parábola, ¿sí? Entonces, despejo y de x, ¿sí? En este caso. Profe. Sí. Entonces, al final queda x cuadrado más y cuadrado menor 4 X o cuadrado, mayor. no, x cuadrado más y al cuadrado menor a 4. Y ahí yo, Ok. sí, perdón, ahí yo borré la condición, la que no tenías que borrar. Por eso. Gracias. No, me había confundido. Bueno, no, está bien. Yo Ahí sí. está, gracias. Cuando borré la otra. Porque había escrito dos, una encima de la otra y se me borró la. Sí. Bueno, gracias. Bueno, entonces tenemos que graficar. Bueno, en nuestro dominio en sí, entonces tenemos dos condiciones, ¿sí? Por un lado, esta condición, ¿sí? Que los y tienen que ser mayores a la parábola, ¿sí? Por el otro lado, que x cuadrado más y al cuadrado tienen que ser menores al radio de la circunferencia, ¿sí? Y si lo hice de esta manera, yo lo voy a leer la circunferencia menor a su radio, ¿sí? Entonces, podemos escribir el dominio de la función porque ya establecimos todas las condiciones, ¿sí? Que van a ser todos los xy, tal que xy pertenezca a R2 y que x cuadrado más y al cuadrado sea menor al radio de la circunferencia y que y sea mayor a x cuadrado menos 4x o y mayor a la parábola. Entonces, ahora tenemos que graficar. Entonces, por un lado teníamos la restricción del logaritmo y por el otro lado la raíz que está en el denominador. ¿Sí? Entonces, por el logaritmo teníamos esta restricción, ¿sí? Que es una circunferencia con centro en el origen y radio igual a 2, ¿sí? Graficamos esa circunferencia con línea de puntos porque ahora no tenemos condición de igualdad y me dice los x cuadrado más y al cuadrado menores al radio de la circunferencia. Es decir, menores al radio, por lo tanto voy a sombrear lo de adentro, ¿sí? Y por el otro lado, ¿sí? Tenemos esa parábola que me dice que los y tienen que ser mayores a la parábola, ¿sí? Entonces graficamos también con línea de puntos la parábola, buscando los puntos que necesitamos para graficar una parábola, que los vimos en la clase pasada, ordenada, ceros de la ecuación, ¿sí? Las raíces y el vértice. Graficamos la rama de la parábola y ahora decimos, los y mayores a la parábola, ¿dónde están? ¿Entre las ramas o por fuera? Me paro en el vértice de la parábola y digo, ¿hacia dónde los y son mayores? Hacia arriba. ¿Hacia dónde son menores? Hacia abajo. Entonces, si yo sombreo por fuera de las ramas, ¿sí? Mi función se va a ir hacia los y menores. Entonces tengo que sombrear todo lo que está por dentro de las ramas. Entonces, una vez que ya más o menos tengo las gráficas de las funciones, me voy al plano XY y las junto, ¿sí? Ustedes esto lo pueden hacer inclusive todos juntos, ¿sí? No hace falta que analicen por un lado una condición y por el otro lado otra, sino que lo pueden hacer directamente todos juntos en la misma gráfica. Entonces, grafico las dos funciones. Por un lado la circunferencia, por el otro lado la parábola. Una vez que grafique las funciones, sombreo las condiciones. Por un lado, tengo que los y tienen que ser mayores a la parábola, ¿sí? Como lo analizamos recién, me paro en el vértice de la parábola y digo, ¿hacia dónde tengo los y mayores? Hacia arriba. ¿Y esta condición dónde va a ser? ¿Entre las ramas o por fuera de las ramas? Entre las ramas. Entonces, sombreo todo lo que está entre las ramas de la parábola.
Por el otro lado, tenía otra condición, ¿sí? Que me decía que la circunferencia tiene que ser menor a su radio. Entonces me voy al gráfico de la circunferencia y sombreo todo lo que está adentro de la circunferencia. Estas dos condiciones se tienen que establecer juntas para que mi función exista. Entonces, viendo esta gráfica, ¿a dónde está el dominio de mi función? Estas son en los valores compartidos por los dos, donde están las dos rayas sería. Exactamente, donde se intersectan las dos condiciones, está el dominio de mi función. En este caso, en la parte rosada, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ahora sí, podemos decir que ya determinamos el dominio de esta z, ¿sí? Que gráficamente sería la parte rosada de la función, ¿sí? Todo lo que está entre las dos intersecciones de las condiciones, y analíticamente los pares xy, tal que xy pertenezca a R2 y que se cumpla que x cuadrado más y al cuadrado sea menor que 4 y que se cumpla que y sea mayor a x cuadrado menos 4x. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No. Yo voy a... profe. ¿Puede volver un cachito atrás? ¿Sí? ¿Una más o...? No, era eso. Gracias, profe. Nada. Déjenme que controle un ratito el chat por las dudas, que no lo veo. Perfecto. Listo. Bueno, seguimos entonces. Si hay una duda, sí, levanten el micrófono, ¿sí? Abran el micrófono y pregunten, ¿sí? No hay problema, ¿sí? Si hace falta que yo vuelva para atrás, frenenme y vuelvo para atrás, ¿sí? Bueno, seguimos. Quiero analizar esta función ahora, el dominio de esta z. ¿Qué restricciones tiene esta función? Piénsenlo, no hay apuro. Y ahí que el logaritmo tiene que ser mayor a 0, el denominador tiene que ser distinto de 0, por ende, la restricción es que tiene que ser el denominador mayor o igual a 1. Bien. Entonces dijiste, esto mayor que 0, ¿sí? Logaritmo, o sea, todo el denominador distinto de 0, y al final me dijiste la restricción mayor o igual que 1. Sí. A ver, ¿alguien tira otra condición? Las voy a escribir todas, ¿sí? Profe, Sí, que sea mayor que 0 ya basta. Es una sola restricción. una sola restricción. Voy a Porque poner puede tomar los valores de entre 0 y 1. bien. ¿Alguna otra opción? ¿Quién da más con este logaritmo, con esta dominio? ¿Nadie arriesga más? A ver, por las dudas que escriban algo en el chat. El argumento puede ser que tiene que dar distinto de 4. Tiene que ser un número distinto de 4 porque si no quedaría 0. A ver, distinto de... X más Y distinto de 4. Sí. ¿Alguna otra más? Distinto de 2, en realidad. 2 más 2 daría 4. 4 menos 4, 0. Quedaría el logaritmo de 0. No, como lo puso antes, profe, está bien. Ah, claro. X más Y tiene que dar 4. Está bien, tiene que ser distinto de 4.
Ahí están Digo- todas las combinaciones, 2, 2, 1, 3 y ya todas. Sí. Bueno, Sí. básicamente, X más Y distinto de 4. Esta se va a contemplar, ¿sí? Si yo pongo esta restricción de acá, ¿sí? Así que esta la vamos a tachar. Estas dos juntas, como me las habían dicho al principio, estaban correctas, pero esta condición estaba mal, ¿sí? Ahí ya les voy a explicar por qué. Y esta, que me dijeron que está sola, ¿sí? No estaría contemplando el denominador nulo, o sea, el de que el denominador sea distinto de 0, o sea que esta estaría incompleta. ¿Sí? O sea que ninguno me dijo las opciones correctas, ¿sí? O sea, este de acá fue el que más se acercó. Estas estaban perfectas, pero cuando me dijo esto, ahí ya no funcionó, ¿sí? Ahora vamos a decir por qué esa condición, esa tercera condición está mal, por qué esta está incompleta, ¿sí? Y ahora yo voy a decir un par de condiciones más que me suelen escribir cuando tengo un logaritmo en el denominador, ¿sí? Que no me las dijeron ahora, pero también me suelen decir que todo el argumento tiene que ser mayor que 1, ¿sí? Eso también está mal, ¿sí? O que todo el argumento tiene que ser solamente distinto de 1, eso también está mal. O sea, son parecidas a la que le va, pero no corresponde. Perdón, esta sola, ¿no? Estaría mal, ¿sí? O sea, esa es correcta, pero le falta algo para definir el dominio de esta función. Bueno, ahora sí. Arrancamos el análisis del dominio de esta función. Y presten atención porque a mí me encanta tomar logaritmos en los denominadores. ¿Sí? Entonces, básicamente, esta función tiene en sí dos restricciones, ¿sí? Una que es por el denominador, que implica que todo el denominador sea distinto de 0, y la otra, que es por tener una función logarítmica, que el argumento del logaritmo sea mayor que 0, ¿sí? O sea que tengo sí o sí dos condiciones, que se tienen que dar juntas. A diferencia de la raíz, en donde yo podía juntar dos condiciones, en este caso no las puedo juntar, las tengo que analizar por separado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo quiero juntarlas, voy a terminar, ¿sí? Obviando valores de mi función que sí hacen que mi función exista, o evitando valores que hacen que mi función deje de existir, ¿sí? Entonces, sí o sí acá tengo que trabajar con estas dos condiciones que se vayan dando al mismo tiempo. Entonces, de la primera condición, ¿sí? Que es la del denominador, tengo que acordarme sí o sí de la gráfica del logaritmo de x. ¿Sí? Esta era la función y igual al logaritmo de x, que era la más sencilla dentro de las del logaritmo, ¿sí? Y se comportaba de esa manera. En este valor, mi función se anula. Por lo tanto, el único valor que anula el logaritmo, ¿cuál sería? Cuando x es igual a 1, ¿sí? Entonces, este logaritmo, ¿sí? La única manera que valga 0 es cuando su argumento es igual a 1. Por lo tanto, ¿sí? Si yo no quiero que el denominador sea igual a 0, le tengo que decir al logaritmo que sea distinto de 0, y para que el logaritmo sea distinto de 0, su argumento tiene que ser distinto ¿de qué valor? 1. 1, ¿sí? Entonces, esa sería la primera condición del logaritmo, ¿sí? Entonces, no quiero que se anule el logaritmo, por lo tanto, le voy a decir a su argumento que sea distinto de 1. Trabajando esa condición, ¿sí? Me termina quedando, ¿sí? Esta recta. Por el otro lado, tenemos esta condición, ¿sí? Que esa es fácil, o sea, directamente el argumento del logaritmo tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Entonces también tenemos otra línea recta que me dice que los y tienen que ser mayores a 4 menos x, ¿sí? Entonces, ya no tengo más restricciones, o sea que puedo establecer el dominio de esta función, ¿sí? Estas condiciones las puedo juntar, ¿sí? Aplicando inecuaciones, ¿sí? Diciendo que y sea mayor a 4 menos x, ¿sí? Y distinto de 5 menos x, ¿sí? Es decir, me pueden hacer la suma de las dos condiciones, como también me lo pueden escribir de esta manera, ¿sí? Bueno, ahora vamos a por qué las otras condiciones que dijeron estarían mal, ¿sí?
Esta es la gráfica del dominio de esta función, ¿sí? En donde tengo esta recta, que es la que me condiciona el denominador, que habíamos dicho que y tenía que ser distinto de 5 menos x, ¿sí? Y esta recta es la que sale del logaritmo, ¿sí? Que está en el argumento del logaritmo, ¿sí? Esta recta, en la función me dice que para que exista mi función, los y tienen que ser mayores a 4 menos x, ¿sí? Entonces, de la recta esta, mi dominio está, van a ser todos los valores que estén por encima de la recta, los y mayores, ¿sí? Y en el medio tenemos esa recta que hace que mi denominador sea igual a 0, ¿sí? O sea, el dominio son todos esos valores menos, ¿sí? Lo que están todos los valores por encima de la recta y igual a 4 menos x, ¿sí? Menos los valores de la recta y igual a 5 menos x. Una de las condiciones que me habían dicho es que, ¿se acuerdan que me plantearon las dos condiciones bien? Y la tercera me habían dicho que tenía que ser mayor o igual que 1, ¿sí? Si yo les digo que sea mayor o igual que 1, ¿sí? Al argumento de este logaritmo, miren lo que va a pasar, que x más y va a ser mayor o igual que 5. Es decir, voy a incluir la recta, en ese caso, y encima le voy a decir a mi dominio, ven que ahora voy a borrar esta parte de acá, ¿sí? Le voy a decir a mi dominio que solamente tome los valores por encima de esa recta. O sea, estos valores entre las dos rectas donde mi función existe, si yo hubiera considerado esta condición, los hubiera obviado. Entonces el dominio hubiera estado mal, ¿sí? Y básicamente esta es muy similar a la otra condición que me suelen poner, que era la que yo les mencioné después, que el argumento sea mayor que 1, porque como quieren juntar las dos condiciones, ¿sí? Y en realidad, si marcan esta, estarían marcando lo mismo que esta, nada más que no incluimos a la recta, ¿sí? O sea que también estaría mal. O sea que para poder sombrear bien este dominio, este logaritmo que está en el denominador, sí o sí tengo que establecer las dos condiciones por separado, ¿sí? Entonces a este dominio le faltaría sombrear esta parte de acá. ¿Se entendió esta función? No, profe, ¿puede volver a explicar? ¿Desde dónde? Complicadita. Desde cuando definió que tiene que ser mayor igual a 5, ¿puede ser? Perdón, distinto de 5. X más Y distinto de 5. Bueno, vamos a hacer acá, como si no tuviéramos nada escrito. Cuando dijo X más Y menos 4 distinto de 1, por lo tanto X más Y distinto de 5. Vamos a hacer esto, entonces borro todo. Y esta fórmula creo que la tengo. Ah, no está en blanco. Así. Bien, que tengo una filmina en blanco. Entonces, vamos a establecer todas las condiciones para este dominio de función, ¿sí? Entonces, dijimos que por un lado, el logaritmo de esta función, todo el denominador junto con el logaritmo, tiene que ser ¿qué cosa? Para que exista esta función. Distinto de 0. Distinto de 0, ¿sí? Y por el otro lado, esta es la primera condición. Como tengo un logaritmo, el argumento tiene que ser ¿qué cosa? Mayor a 0. Mayor a 0, ¿sí? Aquí voy a poner otro color porque... Entonces, x más y menos 4, ¿sí? Tiene que ser mayor que 0. Entonces, yo les dije que estas dos condiciones no las puedo juntar y establecer una sola, porque si quiero hacer eso, voy a terminar o invalidando valores en donde mi función sí existe, o voy a decir a mi función que tome valores en donde a lo mejor mi función no existe. O sea que las voy a analizar por separado, sí o sí. Entonces, voy a agarrar la de abajo, que es la más sencilla, ¿sí? Y de acá lo único que quiero ver es qué función tengo, ¿sí?
Entonces voy a despejar el término independiente o una de las variables y voy a decir, los y tienen que ser mayores a 4 menos x. ¿Sí? Hasta ahí vamos, ¿no es cierto? Sí, profe, sí. Bueno, ahora sí vamos a tomar la que sigue. Entonces, tengo que el logaritmo de x más y menos 4 tiene que ser distinto de 0. Entonces, indistinto de todo lo que tengo acá, voy a una gráfica sencilla del logaritmo. Y ahí me pregunto, ¿a dónde se anula el logaritmo? En 1. En 1. O sea, el único valor en donde mi función es igual a 0 es cuando la variable independiente es igual a 1. ¿Sí? Si yo le digo a esta función, le digo, los valores donde se anula son los valores mayores que 1, es mentira, porque por encima de 1 mi función es positiva. Los valores que anulan mi función son los menores a 1, no, mentira, porque ahí mi función es negativa. ¿Sí? El único valor a donde se anula esta función es en 1. Por lo tanto, el único valor que no puede adquirir el argumento de la función, que en este caso sería la x, ¿sí? Es que sea igual a 1, porque si yo quiero decir logaritmo de 1, el logaritmo de 1 es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, lo mismo de esta gráfica me voy a basar para establecer esta condición. Si yo no quiero que el logaritmo sea igual a 0, entonces le tengo que decir a x más y menos 4 que no valga 1. ¿Sí? Entonces ahí sale esa condición. ¿Se entendió ahora? Sí, profe. Y de ahí la trabajamos, ¿sí? Ahora paso el término independiente para el otro lado, ¿sí? Y lo que yo quiero graficar es una recta y distinto de, ¿sí? 1 más 4 es igual a 5, ¿sí? Menos x, ¿sí? Entonces, básicamente el dominio de mi función está establecido por estas dos condiciones, que los y sean mayores a 4 menos x y que los y sean distintos de 5 menos x, ¿sí? Entonces, vamos a decir que yo establecí el dominio de la función y ahora lo quiero graficar, ¿sí? Entonces me voy al plano XY. ¿Sí? Y primero voy a graficar esta recta, que y sea mayor a 4 menos x, es decir, cuando x es igual a 0, y es igual a 4, ahí vamos a suponer que tenemos un 2, y acá tenemos un 4, ¿sí? 4 de y, y cuando y es igual a 0, x es igual a 4, ahí vamos a suponer que tenemos un 2, y acá tenemos el 4, ¿sí? O sea que la recta vendría a ser esta. Vamos con la otra recta. La otra recta me dice que cuando x es igual a 0, y es igual a 5, o sea que acá tendríamos un 6, acá más o menos estaría el valor de 5, y cuando y es igual a 0, x es igual a 5. O sea que vamos a suponer que acá tenemos 6 y acá tenemos el 5. Entonces, es una recta paralela. Entonces, mi condición, ¿qué me dice? Que los y tienen que ser mayores a 4 menos x, pero distintos de 5 menos x. Es decir, tengo que marcar mi dominio, van a ser todos los valores que estén por encima, ¿sí?, de la recta igual a 4 menos x. ¿Sí? Pero si yo no hubiera establecido la condición de que los y sean distintos de 5 menos x, iba a tener en el medio de esa condición valores que anulaban el denominador. Es decir, valores que hacen que mi función deje de existir. Por eso tengo que sí o sí establecer las dos condiciones, ¿sí? Si yo hubiera considerado solamente esta condición, todo hubiera sido celeste por encima de la recta, de la primera recta, ¿sí?, incluyendo los valores que anulan el denominador. O sea que hubiera estado mal el dominio de mi función. Y si hubiera establecido solamente la condición de que los y sean distintos de 5 menos x, ¿sí?, hubiera tomado muchos más valores, ¿sí?, que no formaban parte del dominio de mi función. Y si le hubiera dicho
que era el error común que cometen, es decirme que acá, en vez de ser distinto, sea mayor, ¿sí?, que 1, solamente hubiera sombreado de la recta roja hacia arriba, ¿sí?, sin considerar los valores entre las dos rectas, ¿sí? Por eso tengo que tener cuidado cuando analizamos el dominio de un logaritmo que está en el denominador. ¿Se entendió ahora? ¿Un poquito mejor? Sí, profe. Mucho mejor, profe. Bueno, me alegro, ¿sí? Después de esta clase, háganla de nuevo, cópienla, ¿sí? Vayan haciendo los ejercicios, ¿sí? Porque ahí es donde se van a dar cuenta, ¿sí?, de qué es lo que vamos haciendo. Ahora tengo que pasar todo esto por delante. Bueno, vamos a ahora esta función. Para que exista esta función, ¿qué condiciones tengo que ponerle a z? A ver, ¿qué condiciones establecerían ahora esta función? El argumento del logaritmo sea mayor a 0. Bien, ¿sí? Vamos a empezar por ahí. Estoy escuchando como de lejos una respuesta que es correcta, pero no se escucha. Sí, tenía el micrófono medio lejos. No sé si se escuchó igual. Estaba creo que bien, pero bueno, no se escuchó muy bien, así que si la puedes repetir. No, era que ninguno de los términos que se está multiplicando tiene que ser 0. Me refiero a lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Bien, pero ahí ya cuando vos le estás diciendo esto, que sea mayor que 0, ¿sí?, ya estás condicionando de que los factores sean, y no sean 0. Claro, ya lo está cumpliendo. Ya la está cumpliendo, sí. Bueno, a ver qué más. Que acá se viene otro dominio un poquito complicado. Bueno, el problema que tiene esta función, ¿sí?, valida también acá las condiciones que vamos a poner cuando en vez de tener un logaritmo tenemos una raíz. Lo único que va a cambiar es que en este caso de tener una raíz de índice par, acá va a ir la condición de igualdad, ¿sí? Pero el problema está en que tengo el producto de dos factores. Bueno, y antes de empezar, les voy a pedir que cuando tenemos este tipo de funciones, no vayan a hacer esto. Una de las cosas que me hacen el día del parcial, ¿sí?, es esto. Aplicamos distributiva y empezamos a desglosar para convertir todo en un super polinomio espantoso, ¿sí?, que es correcto, es un polinomio matemático correcto, pero que cuando yo lo quiera graficar, no puedo graficar, ¿sí? Entonces, cuando tengamos este tipo de funciones en donde yo le doy factores o les doy cocientes, ¿sí?, en principio no me quieran hacer ninguna propiedad matemática, sino que es para que lo trabajen como factores, ¿sí? ¿Se entendió eso? Porque después cuando quieran graficar esa función que les va a quedar, ¿sí?, se empiezan a agarrar la cabeza y demoran un montón de tiempo y al final no hacen nada del parcial. Así que tengan cuidado con eso. Cuando yo le doy factores de funciones es para que lo trabajen así. Lo otro que me quieren hacer, ¿sí?, es aplicar las propiedades de los logaritmos, ¿sí? Y por propiedad de los logaritmos, ¿esto a qué sería igual? El logaritmo de un producto es igual a... La suma de los La logaritmos. suma de los... eso, Sí, bueno, la suma de los argumentos. o sea, de los Bueno, sí. de los factores, o sea, el logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor. Si hago eso, ¿sí?, tampoco me va a ayudar a determinar el dominio de la función. Me va a simplificar la existencia, pero me va a
voy a perder una condición súper importante que tiene esta función, ¿sí? Con solamente aplicar las propiedades de los logaritmos, pierdo una condición que tiene este dominio, ¿sí? Por eso tengo que tener cuidado cuando tengo factores, y es válido, obviamente, si están, en vez de tener factores multiplicándose, tengo factores dividiéndose, ¿sí? O sea que es válido para las dos cosas. O sea, cuando tengo logaritmos o raíces que su radicando, su argumento, tienen producto de factores, entonces lo tengo que trabajar como producto de factores y no tratar de simplificar la función, ¿sí? Convirtiéndola, en el caso de los logaritmos, en la suma de los logaritmos, o en el caso de las raíces, ¿sí? Separándolo en dos raíces distintas. No, lo trabajo como factores adentro de un mismo radicando o de un mismo logaritmo, ¿sí? ¿Por qué digo todo esto? Porque esta condición que establecimos acá, ¿sí? Que es como una especie de condición general para este dominio, ¿sí? Tiene dos posibilidades. Yo ahí estoy diciendo que el producto de esos dos factores, x más y menos 4, y más 4, el producto de esas dos cosas, ¿sí? Tiene que ser positivo. Pero para que sea positivo tenemos dos posibilidades en este caso. La primera es que el primer factor sea positivo y que el segundo factor sea positivo. Cuando los dos factores son positivos, más por más me termina dando un valor positivo, mayor que 0. ¿Sí? Y la otra posibilidad que tenemos es que los dos factores sean negativos, porque menos por menos también me da un resultado positivo. Por lo tanto, en este dominio, lo que vamos a hacer es establecer como S1 la condición de que los dos factores sean positivos, y como S2 la condición de que los dos factores sean negativos, ¿sí? Es decir, este dominio puede ser todo lo que está en S1 o todo lo que está en S2, ¿sí? Este simbolito de acá significa O, ¿sí? Y que en la gráfica va a ser la unión de S1 con la unión de S2. Entonces, establecemos las condiciones. Por un lado dijimos S1, que ambos factores sean positivos. Entonces tomo el primer factor y le digo que sea mayor que 0. Tomo el segundo factor y le digo que sea mayor que 0, ¿sí? Siguiendo obviamente la condición que tenemos acá. Como está en el logaritmo, no puede ser igual a 0, ¿sí? Y por el otro lado tenemos S2, ¿sí? Entonces dijimos que puede ser mi dominio estar en S1 o en S2 al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, S2 me dice que el primer factor tiene que ser un número negativo y que el segundo factor, si el primero es un número negativo, el segundo factor también tiene que ser negativo, ¿sí? Y trabajo estas dos condiciones por separado, estos dos conjuntos de soluciones, ¿sí? Entonces, acá lo único que hice fue pasar el término independiente para el otro lado de la igualdad, ¿sí? Y lo mismo para S2, ¿sí? Ya no tengo más condiciones, o sea que podemos establecer el dominio de esta función, ¿sí? Que ahora lo voy a dejar así y ahora ya lo voy a explicar, ¿sí? Que ahora lo vuelvo a poner. Graficamos, ¿sí? Entonces, S1 son dos rectas, ¿sí? O S2 también dos rectas, pero con condiciones opuestas. Entonces, en el caso de S1, ¿sí? Tengo la recta x más y igual a 4, que vendría a ser esta recta roja de acá, ¿sí? Esta de acá. Y por el otro lado la recta y igual a menos 4. Esta que es paralela al eje X. Entonces, por la de abajo tenemos de condición que los y tienen que ser mayores a menos 4. Entonces voy a sombrear todo lo que esté por encima de esa recta. ¿Sí? Y por el otro me dice que los x más y tienen que ser mayores a 4, es decir, de la recta x más y igual a 4, voy a sombrear todo lo que esté por encima de esa recta. A donde se me juntan las dos condiciones, ¿sí? Acá tengo un y implícito, ¿sí? Va a ser a donde está S1, o sea, el dominio de mi función, pero para las condiciones establecidas en S1. Por el otro lado, tenemos la misma gráfica, ¿sí? Nada más que para S2,
que me dice que los x más y tienen que ser menores a 4 y que los y tienen que ser menores a menos 4. Es decir, menores, todo lo que esté por debajo de la recta roja, ¿sí? Y todo lo que esté por debajo de la recta y igual a menos 4. A donde se juntan las dos condiciones estaría S2, ¿sí? Entonces ahora lo vamos a graficar todo junto, ¿sí? Entonces el dominio de mi función está en S1, que implica que los dos factores sean positivos, o está en S2 cuando los dos factores son negativos, ¿sí? ¿Cómo podemos escribir esto? ¿Sí? En un resultado final, de dos maneras, ¿sí? Por un lado podemos decir todo el par condenado de xy, tal que xy pertenece a R2, y establecemos la condición principal o la condición general que establecimos al principio. Esta forma de escribir el resultado final, ¿sí? Es correcto, pero sería el que menos informa a dónde está el dominio de la función, ¿sí? Pero la realidad es que si escriben eso no erran, ¿sí? La segunda es la que describe el dominio de esta función, estableciendo todas las condiciones que pusimos para S1 y todas las condiciones que pusimos para S2, ¿sí? O sea, fíjense que habíamos dicho que y tenía que ser mayor a menos 4 en S1 y que los x más y, o vamos a ponerlo así de esta manera, tenía que ser mayor a 4 menos x, ¿sí? Entonces junto estas dos condiciones, que son S1, en una sola, diciendo que los y siempre sean mayores a menos 4, ¿sí? Y mayores a 4 menos x, ¿sí? Entonces esta tendría que ser S1. O S2, ¿sí? Haciendo lo mismo, pero para las condiciones de S2, ¿sí? Y fíjense que ahí en el medio estaría el O. Si tengo dudas de cómo escribir la segunda opción y me escriben la primera, estaría perfecto también el dominio de la función. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Perfecto. Bueno, después hagan estos ejercicios en sus casas otra vez, ¿sí? Para ver si quedó alguna duda. La semana que viene igual vamos a seguir con dominio de funciones. Bueno, vamos terminando. Esta es la última función que vemos hoy y después ya sí va a pasar todo para la clase que viene. Profe, ¿puede volver un segundo a la diapositiva anterior? Quiero hacer una pregunta. Ahí dice O, en la segunda dominio, dice O. Sí. ¿No debería decir I? O si dice I ya incorporaría el punto que un punto que en realidad no es uno. Si dice I, le estaría pidiendo intersección. Claro, ahí está. No, sí, tenía esa duda, pero tienes razón. Está bien, perfecto. O sea, y estas dos condiciones no se van a intersectar nunca. Porque, o sea, o los dos son positivos o los dos son negativos, ¿sí? Entonces, vendría a ser como una especie de unión, S1 unión S2, ¿sí? Por eso. Pero en realidad, para el dominio en sí, o sea, no se van a dar juntas estas dos posibilidades nunca. O los dos son negativos o los dos son positivos, ¿sí? Ahí es donde estaría el problema. Por eso va O. Ok. Sí, por eso recalqué el tema del O desde el principio, porque ahí es donde tendemos a confundirnos, ¿sí? Pero está perfecta la pregunta, ¿sí? Bueno. Sí, me queda bien claro. ¿Seguimos? Bueno, vamos a al último caso de hoy, ¿sí? Que es cuando tenemos funciones trigonométricas. Entonces dijimos que para cuando teníamos arco seno y arco coseno, ¿sí? Íbamos a establecer que el argumento, para que exista mi función, el valor absoluto del argumento tiene que ser menor o igual a 1, ¿sí? Y básicamente esto me lleva a que el argumento tiene que estar entre menos 1 y 1, ¿sí? Entonces, último ejercicio del día de hoy, y quiero que me digan cuáles serían las restricciones para este dominio. Denominador distinto de 0. Perfecto. ¿Y cuál otra? La que dimos. La que dijimos recién, ¿no? Que el argumento del arco seno esté entre menos 1 o 1, o que el valor absoluto del argumento sea menor o igual que 1. Entonces, establecemos las dos condiciones, ¿sí? Por un lado, la del valor absoluto del argumento del arco seno, ¿sí?
Yo acá siempre lo escribo desde el valor absoluto porque, bueno, esa sería la definición de la condición. Pero si ustedes ya de entrada me dicen que el argumento tiene que ser mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 1, también estaría perfecto, ¿sí? Yo siempre lo voy a arrancar desde 0. Y por el otro lado, se tiene que dar, sí o sí, que el denominador sea distinto de 0, ¿sí? Entonces, trabajamos un poco las dos funciones. En el numerador tenemos una recta, pero basada en dos condiciones distintas. Por un lado, esa recta tiene que ser mayor que menos 1 y por el otro lado tiene que ser menor o igual que 1, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, para trabajar estas dos condiciones en una inecuación, podemos hacer dos cosas. Una es agarrar y decir, bueno, tomo el medio, ¿sí?, de la inecuación y le digo que sea mayor o igual que menos 1 por un lado, ¿sí? Y por el otro, tomo el medio de la inecuación y le digo que sea menor o igual que 1 por el otro. Y la otra es trabajarlo las dos juntas, ¿sí? Tenemos 2 menos x más y, ¿sí?, que tiene que ser mayor que menos 1, mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 1, ¿sí? Entonces voy haciéndole pasajes matemáticos para convertir y despejar una de las dos variables, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en este caso, yo voy a dejar la variable y en el medio de la inecuación, ¿sí? Y voy a llevar el 2 y el menos x a los otros dos extremos de la inecuación. Entonces, para ambos casos, este 2 va a pasar restando, ¿sí?, para los dos lados de la inecuación, ¿sí? Y este x va a pasar sumando para los dos lados de la inecuación. Entonces, ese 2 pasa restando y me va a terminar quedando menos 3, ¿sí?, más x. Y por el otro lado, del otro lado me va a quedar 1 menos 2, sería menos 1, ¿sí?, más x, ¿sí? Y ahí ya resolví los dos valores las dos opciones que tengo de y. O sea, que por un lado sean los y mayores o iguales a la recta menos 3 más x, y por el otro lado que sean menor o igual a menos 1 más x. Es decir, tengo dos rectas. Y por el otro lado, ¿sí?, es como está en la filmina, que es separando las dos condiciones y diciendo, a ver, por un lado 2 menos x más y tiene que ser menor o igual que 1, ¿sí?, estableciendo la condición de este lado, ¿sí? Y por el otro, 2 menos x más y tiene que ser mayor o igual que menos 1. Las separo, las trabajo para tener las líneas rectas y después las junto al final, ¿sí? Cualquiera de los dos caminos estaría correcto. O sea, hacerlo todo junto o hacerlo por separado. Y por el otro tenemos la condición del denominador, ¿sí?, que es sencillo, es una elipse, ¿sí?, y que ningún valor de esa elipse va a pertenecer al dominio de mi función. Entonces, sumamos todas estas condiciones para escribirlas en un solo resultado y decir que el dominio de esta función z son todos los xy, tal que xy pertenezca al R2, ¿sí?, y que se cumplan las dos condiciones juntas, ¿sí?, que los y sean mayores o iguales a menos 3 más x y que los y sean menores o iguales a menos 1 más x. Y, a su vez, que nunca los pares x e y, ¿sí?, sean iguales a la elipse. Graficamos todo esto junto, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos la condición del arcoseno, ¿sí?, que implica dos rectas, que como tengo condición de igualdad, ¿sí?, le voy a tener que hacer línea continua, ¿sí? Y básicamente lo que me dice es que los y tienen que ser mayores o iguales a menos 3 más x, que vendría a ser la recta de abajo, la verde, o sea, de esa recta para ese lado. Y por el otro lado, los y tienen que ser menores a menos 1 más x. Menos 1 más x es la recta rosadita, roja, ¿sí?, que me dice que los y tienen que ser menores. O sea que el dominio, según esas dos condiciones, está entre las dos rectas. Y por el otro lado, en el denominador tenemos esa elipse como condición, ¿sí?, y el dominio tiene que tomar cualquier valor menos el de la elipse. Entonces, todo el plano XY menos la elipse. Juntamos las dos condiciones y tenemos el gráfico del dominio de esta función con su resultado final. ¿Qué hora es? Yo una duda, profe. Sí.
En la filmina anterior, si en vez de arco seno fuera arco tangente, ¿cuál sería la restricción del numerador? Y ahí ya estaríamos hablando de otra condición, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Ah, bien, pero no sería menos 1 a 1 como fue recién, sino que sería distinto, perfecto. El arco seno y el arco coseno por la gráfica de la función arco seno y arco coseno, ¿sí? La tangente, claro, la tangente, la cotangente, el arco cotangente, tienen otras restricciones, ¿sí? Ah, listo, gracias, profe. De nada. Tengo otra duda, profe. Con respecto al dominio ese de la elipse que dijo, no me acuerdo, era todo el plano menos la elipse, ¿cómo sería? Sí, o sea, acá lo único que digo con esta restricción, ¿sí? Bueno, que voy a cambiar de color porque yo el celeste, perdón, y voy a rojo. Acá la condición me dice que la elipse tiene que ser distinto de 1. O sea, básicamente ningún valor de la elipse forma parte del dominio de mi función. No tengo condición de mayor o menor, ¿sí? Entonces, trazo la elipse con línea de puntos y solamente la elipse no pertenece al dominio de la función. Por lo tanto, la función existe para todo, ¿sí? El plano XY. Estamos hablando del denominador, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Si yo a mi denominador, ¿sí?, le digo que valga 0, 0, estaría diciendo un valor que forma parte del dominio de mi función, ¿sí?, analizando el denominador solo. Entonces, en 0, 0, el denominador, ¿sí?, me va a quedar 0 sobre 9 más 0 sobre 4 menos 1, ¿sí? O sea, tomo un valor real, que es en este caso menos 1, ¿sí? Pero si yo a mi denominador le digo que valga, por ejemplo, acá tenemos 3, 3, 0, ¿sí?, un punto de la elipse, entonces me va a terminar quedando 9 sobre 9 más 0, porque i vale 0, ¿sí?, igual a 1, ¿sí? Es decir, se termina anulando, ¿sí?, porque me termina quedando 1 igual a 1, 1 menos 1 es igual a 0. ¿Se entiende? Ahí está, profe. Sí, lo entendí. Muchas gracias. O sea, el dominio de la función con respecto solamente al denominador, ¿sí?, son todos los valores de pares x, y menos el de la elipse, ¿sí? Cualquier punto que pertenezca a la elipse. Por eso le dice la condición de distinto. Ahí. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, se me ha hecho un poco tarde, porque la idea era que hagamos un ejercicio, para que ustedes hagan un ejercicio, ¿sí? Pero tengo que cortar, ¿sí?